Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Como veis, aquí tengo un kit impreso de punto de cruz. Estoy segura de que muchos de vosotros habéis hecho alguno de estos. Y como veis, la tinta que trae, los dibujos vienen con colores muy vivos. Y además, normalmente son colores que contrastan con los que toca bordar. Por ejemplo, las flores que aquí veis dibujadas en amarillo, no van con el amarillo, van con otro color. El centro de las flores, que está en azul, va en hilo amarillo. Claro, cuando terminamos de bordar se nota, sobre todo en los colores más claros. Os lo voy a enseñar ahora el kit terminado. Bueno, es un kit muy sencillito, no ha llevado mucho tiempo. Ya veis que se nota mucho, sobre todo por ejemplo en el amarillo, en el centro de las flores, se ve el color de fondo. Y la verdad, parece como que no está terminado y no queda bien. De hecho, estos kits están hechos para lavarse una vez que los termina. No solo para quitar el exceso de grasa o la grasa que siempre tenemos en los dedos o alguna manchita que nos haya podido caer, sino que hay que lavarlos para quitar esa tinta. Incluso si veis, normalmente en los bordes traen números, traen letras de colores que nos sirven también como control para comprobar que la tinta se ha ido. Lavar estos kits es muy fácil, simplemente los vamos a meter en agua tibia. Importante que el agua no queme, tiene que ser más o menos a nuestra temperatura, que metamos la mano y la aguantemos, que no queramos retirarla. Más o menos la temperatura que usaríamos para ducharnos. Y usa también un jabón suave, un jabón neutro. Es mejor que uses un jabón que no tenga colorantes, que no tenga nada. Por ejemplo, un gel para niños o, bueno, voy a decir una marca, por ejemplo, Norit. Sabéis que es para prendas delicadas y muy poquito jabón es suficiente. Vamos a poner la tela recta. Yo lo estoy haciendo en el lavabo porque es un kit pequeño. Si es un kit más grande tendréis que usar un barreño o quizá la bañera según el tamaño que tenga, porque es importante que no lo dobléis y que no lo estrujéis. Como veis, lo que hago es mover la tela despacio para que el agua llegue a todas partes. Lo muevo hacia los lados y lo muevo de arriba abajo. Y ya veréis como poquito a poco se va yendo el color. Creo que ya se ve el agua, cómo se ha puesto oscura por los colores que se están yendo. Lo vamos a dejar en ese mismo agua unos 10 minutos. ¿Veis? Pasado el tiempo ya se ha ido el color. ¿Veis? Todas las letras, todos los números, las líneas negras que tenía, todo se le ha ido ya. Yo lo voy a enjuagar un poquito con agua limpia. Pero bueno, si veis que no lo necesitáis, ese paso no sería necesario. El agua del enjuague le voy a echar un chorrito de vinagre normal y corriente. Con un poquito es suficiente. Eso va a ayudar a que la tela se suavice y a que los colores queden más fijos y más brillantes, más bonitos. Es simplemente enjuagar un poco los restos del jabón. No lo voy a dejar en este agua como hemos hecho antes.
Para secarlo lo vamos a poner sobre una toalla y le vamos a pasar otra toalla por encima, pero sin frotar. Simplemente lo presiono para quitar el exceso de humedad. Y voy a hacer lo mismo en otro trozo de toalla que esté seco. Como es un kit pequeñito, lo hago un par de veces. Después lo voy a dejar secándose sobre una superficie plana, pero no lo dejéis cubierto de la toalla, déjalo al aire libre. Y aquí ya nos ha quedado sin ningún color de fondo y perfectamente limpito. Está listo para prepararlo si lo queremos enmarcar o si lo queremos regalar. Ya ves que, por ejemplo, el amarillo cambia mucho, se ve mucho mejor, mucho más bonito y brillante que cuando tenía el color de fondo. Espero que os haya ayudado este vídeo. Si es así, darle like y nos vemos muy pronto en el próximo.